Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Bienvenidos a este segundo podcast de nuestra serie en torno a la poesía colombiana. Durante estos podcasts propondremos una exploración de la obra de 4 poetas colombianos que son protagonistas de la serie editorial de poesía del Instituto Caro y Cuervo. Sí, hay una cosa de lo que decía Mary Yolanda que me parece muy interesante, y es: hace mucho tiempo escuchaba yo que el gran problema de la narrativa de la violencia en Colombia es que precisamente no descubríamos que de ambos lados hay un universo humano. Entonces, o por lo menos la narrativa más famosa de la violencia en Colombia, que son estas narconovelas y estas cosas en donde hay claramente un malo y un bueno, no hay matices. Yo lo que siento un poco es que este ejercicio poético que ha propuesto Mary Yolanda, y ojalá en otra oportunidad pudiéramos hablar de la novela, se permite eso precisamente, y es descubrir que el universo humano es complejo en cualquier lado, que no existe esta idea del malo, del bueno y estas cosas, sino que la realidad es tan compleja y por eso mismo es tan dura, y por eso insisto en mi idea en que esta literatura termina siendo incómoda y por eso es trascendente, porque no nos permite quedarnos en la idea de que somos los buenos y ya, y que hay unos malos que hay que acabar, sino que nos pone en el problema de entender esa complejidad de lo humano. Quisiera leer este poema de la antología Doble Fondo, que se llama Los Otros. Dice así: no alcanzaron a sentir miedo. Cuando les cortaron el dolor, llegó primero la boca de la bota en la cara. Pronto el susurro de la sierra fue lejano. Un pajarito almorzó los pecados de las vísceras. Sus sombras siguen y recogen los sombreros que atajó el viento. Las mujeres orinan en cualquier lugar. Los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa. 3 territorios debajo de las carcajadas de los asesinos. Y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas desde los pájaros metálicos, dueños del cielo. Cuando yo leí este poema, recordé... Hay una cosa que pasa con el tema de las masacres, y es que se quedan en la memoria y se quedan en el espacio para siempre. Es decir, el lugar no vuelve a ser, y recordé mucho mi viaje a Mapiripán, muchos años después, por supuesto, de la masacre, y por razones de la vida tuve que hacer el viaje por tierra. Entonces iba un señor que conducía el carro, una persona que me acompañaba, yo iba a hacer un trabajo con los sicuanis, y fueron 7 horas por la sabana, que la sabana es una cosa impresionante, pero fueron 7 horas escuchando la masacre. Es decir, yo creo que nunca había tenido como la oportunidad, también un poco pesada, muy, muy fuerte, de escuchar todas esas cosas que sucedieron. Recuerdo mucho que llegamos a Mapiripán muy, muy tarde en la noche, y yo llegué y me puse en el hotel y no podía dormir, y fue una sensación terrible porque sentía que sí, la gente normal, actuaba normal, comía, bebía, hablaban, pero el peso de lo que sucedió allá fue una sensación muy parecida a la que yo sentí cuando leía este poema. Como que puede ser que no haya vivido nunca una masacre, pero siento que recorrer esos espacios y recorrer estas poesías te hacen vivirla de todas maneras, te hacen sentir como que igual te toca, y que igual es tu país, y que igual sucede. Quería hablar de esto porque siento que en la poesía de Mary Yolanda, que es algo que hemos reiterado durante la entrevista, no hay la intención de adornar, digamos, no se adorna, se embellece este tema, y es bello porque te duele, es bello porque te obliga a sentirte en los zapatos del otro, a ser el otro, a bañarte con el otro,
Y siento que eso es un ejercicio muy poderoso que logra la poesía. O más bien, ¿cómo su merced ha sentido que se recibe esta idea de pellizcar a la gente cuando pasa en los recitales, cuando sucede? Me imagino yo que en las comunidades, y ya nos ha dicho su merced, pues se recibe muy bien, pero en otros contextos, como en estos lugares de recitales de poesía, de esto, ¿cómo se recibe esa poesía que es tan fuerte y que te obliga a ponerte como en otra postura? Bueno, hace 25 años me mandaban a hacer yoga y que leyera literatura oriental. El único espacio que yo tenía era donde leía, que eso fue un privilegio, donde leía Luis Vidales, y en los festivales del semanario Voz era mi único espacio. Los otros espacios para mí estaban prohibidos. En el caso de las mujeres, que son las que más guerra le hacen a uno, no todas, por supuesto, me refiero a algunas y a algunas artistas. Por esa época ellas escribían algo así parecido a los boleros, pero hay boleros buenos, claro. Entonces Mary Yolanda pues tenía que irse a hacer yoga o irse a leer literatura oriental. Yo no hice caso, porque es que yo no hago parte de ninguna, ¿cómo se llama eso? Simetrías. Yo no participo en esos colectivos, en esas cosas. Entonces, pues siempre, mi poesía ha sido así como atacada desde diferentes puntos. Pero llega un momento, como de hace unos 7 años para acá, donde algunas mujeres contemporáneas conmigo por edad y que escriben poesía, entonces determinaron que ellas también escriben de las violencias. Listo, qué bacano. Pero ellas mismas fueron las que me atacaron. Pero como con los tantos procesos de paz fallidos, pues la gente también ha hecho ahí su show, su carnaval, su circo, y entonces hacen videos que es que por la paz y que no. Y yo generalmente entonces no me meto con ellos. ¿Sí? Yo no me meto con ellos, porque eso es como la propaganda, como el cuento de la sangre azul y todo aquello, de propagandas. Entonces yo, pues no es que yo sea soberbia, sino que no, pues no, es mejor no molestarse uno, porque están haciendo ahí no porque crean que va a ser la paz, sino porque es un video donde las muestra, ¿sí? Entonces, pues no, pues yo no quiero estar ahí, qué pena. Entonces, bueno, y pues algo pasa y no voy. Y en los recitales, no, pues todavía hace 1 año, 2 años, a personas que escriben poesía se atreven a decir cosas feas, pero que no vienen al caso. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir equivocado y a morirse equivocado. Entonces, en esa medida yo prefiero como tomar distancia de esos espacios, y ahorita que vino todo esto de la pandemia y que hacen tantas cosas virtuales, pues entonces yo a casi todas esas cosas digo que no, mejor, ¿sí? Porque eso lo usan para pensar que se ríen de uno, pero se ríen de su propia realidad, y es la realidad que se los va a comer y no se dan a dar cuenta. No, bueno, para ir cerrando este espacio, agradecerte por venir aquí y compartirnos tu postura frente a muchas cosas, y creo que quedan muchas preguntas por hacer. Entonces, nada, queremos escuchar de tu voz, tener el privilegio de escuchar de tu voz este poema. Muchas gracias a ustedes por ocuparse de la obra y de esta expectativa de publicación con el Instituto Caro y Cuervo. Carta a Carlos Iván. Pienso en ti para contestar el saludo a mis muertos. Pienso en ti para olvidar la rumba, donde los disparos son la partitura del himno nacional.
con esto cerramos este espacio. Agradecemos a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que este es un podcast que se realiza en el marco del convenio 113 entre el Instituto Caro y Cuervo y Fundalectura. Estaremos escuchándonos en otras oportunidades. Muchas gracias a Mary, muchas gracias a Paula por acompañarnos en este espacio y hasta la próxima.